Bueno, Luis, recuerda por favor compartirnos tu pantalla. Sí, no, yo pues primero voy a saludar y ahí comparto la pantalla. Listo, entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Continuamos en este Summit sobre iglesias y casas de culto y vamos a continuar con la presentación Contenidos accesibles como mecanismo para incrementar su audiencia a cargo de Luis Guillermo Torres. Él es el presidente de AT Medios. Luis, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Richard, muchas gracias. Y aquí estoy, listo para empezar. No, como siempre, les recuerdo que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, ahí pueden consignarnos todas sus dudas y al final serán resueltas. Luis, entonces te dejo para que hagas tu presentación. Ok, gracias Richard. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí escuchando esta presentación. Eh, Primero para los que no me conozcan, soy Luis Guillermo Torres. Llevamos 19 años haciendo historias accesibles en ese tema, trabajando en ese tema. Soy ingeniero electrónico con una especialización en gerencia de tecnología. En la parte personal, tengo dos hijos y estoy felizmente casado. Ya para entrar en materia, voy a compartirles la presentación. Uh, Aquí está, espero que la estén viendo. Y listo, entonces, bueno, un poco he escuchado algunas de las presentaciones del día de hoy y el enfoque como del evento es en la parte técnica, en los equipos y en micrófonos y cámaras y luces y el audio y todo esto para un recinto como puede ser una iglesia. Eh, el enfoque de mi presentación es un poquito diferente y vamos a hablar un poco más del contenido. Es cómo hacer que los contenidos, las cosas que digamos, las cosas que grabemos, les llegue, eh, sea accesible para muchas personas y cómo utilizar eso como un mecanismo para incrementar la audiencia. Entonces, voy a empezar mostrando esta ecuación que vi o aprendí hace poco en un podcast que escuché de este señor Rory Baden, que dice que los ingresos eh, son el resultado de dos variables. Una es el tema de la reputación, que es en lo que normalmente cualquier organización, puede ser una empresa con ánimo de lucro o una organización de cualquier tipo, trabaja todo el tiempo en hacer las cosas bien, en querer hacerlo mejor, en cómo ser más eficientes, en cómo disminuir los costos, manteniendo la calidad y demás. Y ese es uno de los factores. Y con ese factor, pues vamos a lo largo del tiempo formando nuestra reputación y esa es parte de la ecuación que genera nuestros ingresos. Y la segunda parte dependen de tener una gran audiencia, es decir, que mucha gente nos conozca, sepa lo que hacemos eh, y es lo que en esta fórmula es el reach, el alcance, eh, es hasta dónde llegamos y a quiénes llegamos. Y digamos que para frustración de muchos, o por lo menos a mí me pasó cuando escuché a este señor que, como decía, uno se preocupa mucho por el tema de la reputación, pero él dice que el alcance es una variable mucho más importante en términos de ingresos. Entonces, si una empresa, una organización de cualquier índole puede tener el mejor servicio, la mejor calidad, ser lo mejor de lo mejor, pero si tiene un poco alcance, si no hay mucha gente que conozca lo que hace o que sepa de lo que hace, que esa empresa o esa organización hace lo que hace, entonces sus resultados en términos de ingresos seguramente
sean inferiores comparados con una empresa que puede que lo haga bien, pero no es la mejor. Eh, pero en donde sí es mejor es en que ha trabajado en que mucha gente conozca eso que hace. Eh, y entonces si mucha gente conoce lo que hace, entonces mucha gente va a, a contratar sus servicios o a acercarse a esa organización. Por eso hoy les quiero hablar de a veces una forma no tan conocida o que no tenemos tanto en cuenta, pero que ayuda de una manera importante a incrementar la audiencia a la cual llegamos. Y eso es lo que nosotros conocemos como accesibilidad, y es de lo que quiero hablarles hoy. Y voy a empezar hablando de la definición. Si uno busca en el diccionario qué es accesibilidad, encuentra tres definiciones. Una es que tiene acceso, ingresar a un sitio, a un lugar. Otra es de fácil acceso o trato, que se refiere a una persona, si es fácil de tratar o no. Y la tercera es que sea de fácil comprensión o inteligible, es decir, que se pueda entender. Y en esta última definición es en la que nos vamos a enfocar en relación con los contenidos audiovisuales, sea algo en vivo, sea algo pregrabado. Eh, entonces, la accesibilidad como el mecanismo para que sea ese contenido fácil de entender para todo el mundo. ¿Y cómo la accesibilidad se relaciona con la audiencia? Si yo tengo un contenido que, supongamos, yo vivo en Colombia, soy colombiano y produzco y hago un contenido frecuentemente aquí en Colombia y quiero que ese contenido, ese mismo contenido que ya sé que atrae un público aquí en Colombia, que le parece interesante, eh, y que me sigue de alguna manera. Entonces yo puedo hacer que ese contenido, o yo quiero hacer que ese contenido llegue a Estados Unidos, o a Canadá, o a Francia, o a cualquier otro país, o pues para no ir tan lejos puede ser a Brasil. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago que ese mismo contenido llegue a esas partes? Entonces ahí pues a todos o a la mayoría se nos ocurre, ah, no, yo he visto subtítulos en las películas, entonces esa es una manera, es poner subtítulos en ese otro idioma. Eh, o si uno quiere tener como una mayor cercanía o darle todavía más facilidad a ese público en ese otro país de que llegue a ese contenido, pues entonces hace doblaje, le pone voces a ese contenido. Eh, y, y, bueno, y a todos se nos, seguramente de una manera relativamente fácil, se nos ocurre este tipo de soluciones. Y si es un evento en vivo, como podría ser este evento o cualquier otro, sea virtual o presencial, pues entonces uno piensa, ah, necesito una empresa que me haga traducción simultánea a ese otro idioma en el que yo quiero entregar este contenido o a varios idiomas. Eh, entonces puedo también pensar en traducción simultánea para mi evento o lo que esté haciendo, o mi conferencia que estoy dando en vivo. O también puedo también, algo que es un poquito menos conocido, pero que también es un servicio que tiene incluso algunas ventajas sobre el audio en la traducción simultánea. En algunos casos, algunas aplicaciones, el subtitulado en vivo en otro idioma, mientras supongamos aquí yo hablo en español, se va haciendo el subtitulado en vivo en inglés o en portugués o en el idioma que se desee. Todas esas son formas de llegar a otras audiencias y de incrementar nuestro público, de incrementar nuestra audiencia. Y muchas veces esto se logra con inversiones no muy grandes. Pero así como buscamos soluciones para personas que están en otro país que no hablan español o si es un contenido en inglés, entonces personas que hablan español o francés o alemán o algún otro idioma diferente al idioma original, eh, también podemos pensar en otros tipos de público, más allá de lo que tiene que ver con otras nacionalidades. Eh,
Entonces, ¿cómo hacer accesible a esos otros públicos? Y sobre todo, ¿cuáles son esos otros públicos para también tratar de llegar y también incrementar mi alcance, incrementar mi audiencia llegando a esos otros públicos? Y ahí yo, a esos otros públicos a los que yo me refiero son personas con discapacidad. Y cuando uno le mencionan y no está mucho en ese mundo de las personas con discapacidad, pues uno normalmente lo primero que se imagina, ah, sí, una persona en silla de ruedas. Y sí, tienen razón, una persona en silla de ruedas es una persona con discapacidad, una discapacidad física, eh, y entonces uno piensa, no, pero igual la persona también, si yo hablo en español y sabe español, pues me habla en español, y si no sabe español, sino inglés, entonces con los mismos servicios que ya vimos antes, pues puedo hacer accesible ese contenido a, a estas personas. Y tienen razón, pero las personas con discapacidad no son solo las personas con discapacidad física. Entonces, eh, ¿qué tal o qué hemos pensado alguna vez en llegar a personas sordas o a personas ciegas? Y seguramente no se nos ha pasado por la cabeza, pero las personas ciegas o personas sordas también son personas que hoy en día cada vez más son parte activa de la sociedad y son personas que consumen igual que consumimos todos, y son personas que opinan, y son personas que están de acuerdo o están en desacuerdo igual que cualquier otra persona. Entonces, eh, esto es parte del público al que, de esos otros públicos a los que también podemos llegar, y es otra manera de incrementar nuestro alcance. Pero antes de seguir hablando de ese tema, veamos un poquito la definición de discapacidad. La discapacidad se refiere a las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de participación. Es una interacción entre las características de la persona y la sociedad en la que vive. Entonces, como ven, la discapacidad no se refiere a decir, ah, es que esta persona es así. La discapacidad se da en relación, en una relación entre la persona que tiene una discapacidad y el entorno o la sociedad en la que vive. Eh, y las barreras, digamos, que ponemos o que existen para que esa persona pueda relacionarse e interactuar y participar en esa sociedad. Si no existen barreras, básicamente no hay discapacidad. Entonces, ese es como el primer concepto que quiero que quede claro para todos. Entonces, para poner un ejemplo, si yo hago un evento en un salón que queda en un segundo piso, la única manera de llegar a ese salón es por unas escaleras, yo le estoy restringiendo la posibilidad de participar a una persona que tiene una discapacidad física y que es usuario de silla de ruedas, porque no hay, la única manera de llegar es a través de escaleras, y entonces me toca decir, no, pedirle el favor a dos personas todas las personas que lleguen en silla de ruedas, pues venga, ayúdenme a subirlo, pero eso ya crea una barrera importante y seguramente hace que las personas en silla de ruedas no vean con los mejores ojos y no quieran participar de ese evento y de ese contenido. Igualmente, si yo hago un contenido en YouTube o un evento en vivo y no tiene ninguna adaptación o ningún servicio para una persona sorda, estoy restringiendo su participación y estoy limitando su posibilidad de acceder a ese contenido y por lo tanto de interactuar con la sociedad. Hay otro concepto que normalmente uno escucha muy relacionado al tema de discapacidad, y que es inclusión, ¿no? Tenemos que hacer eso incluyente para las personas sordas, para los ciegos, para las personas en silla de ruedas, para todas las personas con discapacidad. Pero entonces también la definición de inclusión
La inclusión busca integrar a todas las personas en la sociedad para que puedan participar y contribuir en ella y también beneficiarse en ese proceso. Como ven, la definición de inclusión en ningún momento menciona personas con discapacidad. Habla de todas las personas eh, y, y es un sentido mucho más amplio, no restringido a un grupo, sino a todos. Entonces, ¿cómo podemos incluir a las personas con discapacidad en nuestros contenidos, ya sean contenidos grabados o contenidos en vivo? Haciendo que esos contenidos sean accesibles, y ahí viene la palabra mágica, accesibilidad, también para ellos, que esos contenidos ellos los puedan entender de una manera fácil. Eh, y así, y digamos filosóficamente o técnicamente, así como hacemos un contenido accesible para la persona que sabe, que solo sabe inglés y no sabe español y se lo queremos hacer accesible, entonces le ponemos subtítulos o lo doblamos o hacemos algo para que la persona que sabe inglés entienda ese contenido en español. De la misma manera, hay formas y hay servicios que permiten a las personas sordas o a las personas ciegas acceder a esos contenidos audiovisuales. Y las buenas noticias es que eso no es tan difícil de lograr y comparado con los beneficios, tampoco es tan costoso. Y hablando de beneficios, veamos un poco de, bueno, ¿yo qué gano realmente? No, pues que personas con discapacidad, pues no hay muchas, entonces yo realmente qué gano si hago esa inversión. Entonces, hay varios factores que son importantes. Uno es que si yo soy una organización que hago frecuentemente un contenido accesible eh, para personas sordas y para personas ciegas, eh, entonces eh, soy una organización socialmente responsable. Y esto es algo que en la vida moderna es bien visto, incrementa nuestra reputación eh, y como vimos en la fórmula inicial, la reputación es la, una de las variables para lograr incrementar nuestros ingresos o para lograr que más gente nos siga. Y entonces eh, es importante ya de entrada por esa razón. Lo segundo es que claramente pues, estamos beneficiando a unas personas que tienen una discapacidad, pueden ser personas ciegas o pueden ser personas sordas, y cuando nosotros hacemos un contenido al que ellos pueden acceder fácilmente, entonces ellos van a empezar a decir, oiga, esta gente eh, piensa en mí, se preocupa por mí y, y seguramente se va a interesar por lo que nosotros tenemos que decir y por nuestros contenidos. Entonces, eh, con, con el beneficio adicional de que las personas con discapacidad son grupos, digamos, muy unidos. Entonces, una persona sorda conoce a todas las personas sordas de su comunidad, de su ciudad e incluso de su país o incluso más allá de las fronteras de un país. Y seguramente si nosotros estamos entregando un contenido que es valioso para uno, él va a empezar a difundir dentro de esa comunidad de personas sordas o de personas ciegas, va a empezar a decir, oiga, mire, esta organización, esta gente, esta iglesia, esta empresa está haciendo estos contenidos que tienen un servicio y lo podemos entender fácilmente, entonces también voy a atraer a más personas con discapacidad. El otro grupo que, digamos, viene por añadidura y sin pensarlo mucho son los adultos mayores, las personas de la tercera edad. Es la mayoría de las personas vamos perdiendo con el tiempo capacidad auditiva o capacidad visual y empezamos, y aunque no nos identificamos como una persona con discapacidad, empezamos a necesitar ciertas ayudas para poder ver televisión, para poder ver un contenido, para poder
ver una película porque es que no oímos bien o porque es que no vemos bien. Entonces, aunque no sé, esas personas no se identifican como personas con discapacidad y no entran en las estadísticas de personas con discapacidad, claramente son beneficiarias de las mismas ayudas o de los mismos servicios que le estamos dando o que le podemos llegar a dar a una persona con discapacidad. Entonces, esa es otra manera eh, pues de incrementar la audiencia. Es, eh, mejor dicho, esto es otra audiencia a la cual estamos llegando. Entonces, y digamos una cosa que pasa, así como yo mencionaba que las personas con discapacidad eh, se comunican y atraen a otras personas con su misma discapacidad, pues también nadie consume contenido solo. No todos o vamos a ver una película o, o vemos un video en YouTube o vamos a la iglesia, pero no vamos solos. Generalmente vamos con nuestro entorno y grupo familiar cercano. Entonces, entonces cuando nosotros hacemos un contenido accesible, no solo estamos trayendo a la persona con discapacidad, sino al menos dos, tres o cuatro personas o hasta más personas de su grupo familiar que pueden que no tengan ninguna discapacidad, pero el hecho de estar beneficiándose ellos de poder acceder a ese contenido hace que ellos vengan con sus cercanos, con su familia, y así incrementamos nuestra audiencia no por una persona, sino por cada persona con discapacidad. Perfectamente podrá haber cuatro o cinco personas más de, consumiendo ese contenido. Después de ver un poco digamos, la importancia de pensar en esos otros públicos, entonces vamos a ver cómo podemos lograr y hablar un poquito más en detalle de cómo podemos hacer accesible un contenido a esos otros públicos. Entonces, uno, pues ya lo vimos y lo conocemos en general y es de lo que menos voy a mencionar, es el tema de cuando es un asunto de idioma, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hago subtítulos, hago doblaje, pongo interpretación simultánea, bueno, hay diferentes opciones cuando es un tema de idioma. Cuando estamos hablando de personas ciegas, entonces hay un servicio que se llama audiodescripción. Ahora vamos a hablar un poco más de qué se trata. Y cuando queremos hacer accesible un contenido a personas sordas, hablamos de dos servicios, lengua de señas eh, y subtitulado. Cada una tiene unas cosas, unas características diferentes y beneficia en ambos casos pueden ser personas sordas, pero con características diferentes que ahora más adelante vamos a mencionar. La interpretación simultánea, bueno, cuando es un contenido pregrabado, pues ya lo he mencionado, puede ser doblaje si es por audio, subtítulos si es por texto, y cuando son eventos en vivo, pues puede ser interpretación simultánea por audio, subtítulos en vivo, es un servicio que es conocido también como CART, o también puede hacerse un doblaje en vivo cuando hay un show, digamos, frecuente, semanal o diario, eh, de, que queremos hacer que sea un poquito más cercano. El doblaje hace que el contenido sea más fácilmente apreciado y llegue a más gente que los subtítulos, y sobre todo cuando son contenidos donde los protagonistas o las personas que hablan son famosas o son recurrentemente las mismas que hacen ese contenido. Entonces, se puede pensar también en hacer un doblaje en vivo, es algo un poco más complejo, pero también es una posibilidad. Y para el tema de las personas con discapacidad, entonces vamos a hablar de la audiodescripción, que es
el servicio que le permite el acceso a las personas ciegas a un contenido audiovisual. Aquí probablemente los ejemplos que dé están relacionados con películas, pero igual aplican a eventos, conferencias u otro tipo de contenidos, videos. La audiodescripción es una narración de los principales elementos visuales de un contenido audiovisual. Entonces, si una persona ciega quiere sentarse a ver una película, eh, lo que tradicionalmente pasa es que esa persona le tiene que pedir el favor a la mamá, a un amigo, un familiar, que, que se siente con él y le vaya haciendo una descripción de lo que está sucediendo a nivel visual. Entonces, si en la película el, el, malo, por llamarlo de alguna manera, está amenazando a otra persona con una pistola, y eso es algo que se ve, pero en el audio no hay información que uno le permita saber que eso está pasando. Entonces a la persona ciega hay que decirle, el malo está amenazando con una pistola, ¿no? Para que él pueda eh, en, seguir la historia, entender la historia, emocionarse con la historia, preocuparse, asustarse, llorar, reír con la historia. Hay que darle todo, no hay que decirle, hay un árbol, hay una mesa, hay un lápiz, hay solo las cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo de la historia. ¿Y qué se logra con la audiodescripción? La audiodescripción pues permite que las personas ciegas entiendan ese contenido, pero con un componente adicional, y es que es de forma independiente y de forma autónoma. Es decir, aunque yo dije hace unos minutos que todos consumimos contenidos, eh, no los consumimos solos, sino que siempre estamos con la familia. En este caso pasa lo mismo, siempre estamos con la familia, pero al tener un servicio de audiodescripción, le permite a él ser autónomo en, primero poder verlo solo si quisiera, pero además si lo estamos viendo varios, permite que todos podamos ver el contenido y disfrutarlo, porque lo que muchas veces pasa es que esa persona de las que les hablé hace un momento que le va contando, ahí ese amigo, ese familiar, esa mamá que le va contando qué está pasando en la película, pues no puede disfrutar la película plenamente porque eh, por andar ayudándole a su amigo, a su hijo. Entonces, cuando un contenido tiene un servicio de audiodescripción, le permite a esa persona ser autónoma y disfrutar el contenido solo o acompañado, pero que todos disfruten del mismo contenido. Entonces, no solo se está beneficiando a las personas ciegas, sino a las personas a su alrededor que eventualmente le ayudaban. La audiodescripción, igual, cuando uno hace audiodescripción hay unos elementos, digamos ya en la parte técnica a tener en cuenta, pero pues no son el alcance en esta presentación, de qué cosas tener en cuenta. Tal vez voy a mencionar una que es la objetividad. Es cuando yo hago descripción de una imagen, no debería yo dar mi opinión lo que está pasando. Entonces, yo podría decir, no, se ve un paisaje muy lindo. En general, eso es mi opinión de lo que estoy viendo. Voy a poner un ejemplo. Es un paisaje con nieve en las montañas y todos los árboles llenos de nieve. Y eso a mí me puede parecer, y a muchas personas les puede parecer un paisaje lindo o muy lindo. Pero también hay personas que esa misma imagen les puede decir, uy, no, yo sí odio el frío y la nieve, no, esa vaina es muy aburrido cada vez que nieva, a mí me toca ir y con la pala sacar y quitar la nieve del camino. Entonces le genera unos recuerdos y por el sitio donde ha vivido y le genera unos recuerdos que no son tan llamativos y tan agradables. Entonces habrá personas a los que ese paisaje no les parezca lindo, ni bonito, ni nada por el estilo. Entonces,
Nosotros pues tenemos que describir lo que se ve, montañas con nieve, árboles con nieve, está nevando, está pues, lo que se esté viendo, sin decir si es bonito, feo, eh, porque eh, será la persona ciega quien decida a partir de esa descripción que estamos haciendo, si le gusta, si le parece bonito, si le parece no, o no bonito. Hacer eso es algo que a veces suena fácil, pero realmente es un proceso complicado, sobre todo, por ejemplo, en unas películas donde los espacios para hacer descripción son muy corticos. Entonces, eh, a veces puede volverse muy difícil hacer una descripción sin utilizar muchos adjetivos o sin dar mi opinión. Pero bueno, esto no vamos a ahondar mucho más en la parte técnica de cómo hacer audiodescripción. Vamos a pasar ahora al tema de lengua de señas para personas sordas. Entonces, la lengua de señas es el lenguaje natural de las personas sordas. Es cuando una persona nace sorda, es su primera lengua y en muchos casos es su única lengua. Un idioma hablado, quien transmite el mensaje lo hace a través de la voz y quien recibe el mensaje lo recibe a través de los oídos. En la lengua de señas, quien transmite el mensaje lo transmite con una gesticulación de sus manos y con la expresión de todo su cuerpo. Y quien recibe el mensaje lo recibe a través de los ojos y es la manera pues como las personas sordas pueden comunicarse con la sociedad y con su entorno. Y esto me gusta mencionarlo es porque mucha gente no lo sabe y si lo saben pues me disculpan los que ya lo saben que yo esté contando cosas que pueden ser obvias para algunos, pero sé que muchos no lo conocen. Y es que la lengua de señas no es una traducción de ningún idioma, ni el español, ni el inglés, ni el francés, ni de ningún idioma. La lengua de señas es, eh, tiene sus propias características morfológicas y lingüísticas como un idioma cualquiera y es totalmente independiente y la manera como va desarrollándose y evolucionando no tiene nada que ver con la evolución del español o del inglés o de ningún otro idioma. Lo segundo importante es que la lengua de señas no es única. Hay lengua de señas colombiana, lengua de señas mexicana, lengua de señas argentina, americana, que es como en Estados Unidos conocen a la lengua de señas que se usa allá, lengua de señas japonesa, lengua de señas españoles. Casi que hay una lengua de señas por cada país que existe. Entonces es también otro factor que muchas personas no conocen. Eh, Y lo otro importante para saber es que muchas personas, sobre todo en países como los nuestros, donde el desarrollo todavía no ha llegado a donde debería llegar, no saben, no han tenido acceso a poder aprender el español ni ningún otro idioma, entonces su única forma de comunicarse es a través de la lengua de señas. Y lo otro es que las lenguas de señas son reconocidas así como en todos los países y en el planeta en general, en unos países antes, en otros después, pero son recientes, entonces como son eh, recientes, tienen mucho más cambio y una evolución mucho mayor que lo que puede evolucionar, por ejemplo, el español, donde sí, eventualmente sale una nueva palabra y entonces después de algunos años se ingresa ya dentro del diccionario y pasa a ser una nueva palabra, eso pasa con mucha más frecuencia en el tema de la lengua. También hay unos aspectos técnicos a tener en cuenta cuando uno le incluye el servicio de lengua de señas a un contenido audiovisual, eh, pero igual pues no nos vamos aquí a detener en estos aspectos técnicos. Tal vez el único que va a mencionar es es el tema del tamaño del intérprete cuando es un contenido que va a estar grabado o cuando yo estoy dando una conferencia en, en un en un estadio o en un sitio muy, muy grande, estoy dando un contenido y es un sitio muy grande y entonces a veces pasa que, listo, contratemos a los intérpretes de lengua de señas y los ponen en la tarima o en algún sitio, pero alguien, una persona sorda que le tocó por allá lejos en la parte de atrás,
no va a ver tan lejos que no va a entender lo que está diciendo simplemente porque no lo puede ver bien. Lo mismo si es un contenido grabado. Entonces, no, que yo hago el video, luego le incluyo el intérprete, pero ponen ese intérprete en un recuadrito tan pequeño que si yo veo eso en un celular, pues lo veo todo más pequeño y no puedo entender. Es como si una película que está en otro idioma que yo no conozco y le ponen subtítulos y los subtítulos son pequeñitos, Arial 6, pues no voy a poder entender y no se va a lograr el objetivo y sí estoy incurriendo en un gasto que no va a cumplir con el objetivo. Y así como eso, pues hay otros aspectos técnicos a tener en cuenta cuando se hace la lengua de señas. El subtitulado especial es, eh, el subtitulado en Estados Unidos lo conocen como closed caption, pero en Europa simplemente le dicen subtítulos para personas sordas. Eh, yo lo llamo subtitulado especial básicamente porque es un subtitulado para personas sordas, que es en el mismo idioma, con unas características, digamos, diferentes al subtitulado que tradicionalmente conocemos de las películas, donde el tema es el idioma. Aquí el subtitulado es en el mismo idioma, porque es para personas sordas. El subtitulado no solo incluye los diálogos, de lo que hablan en la película, bueno, ese contenido, sino que también es importante incluirle efectos de sonido. Entonces, si en una película, igual, para el mismo ejemplo de la bala o el helicóptero que vemos ahí en la pantalla, se acerca un helicóptero, pero no se ve en la imagen que se está acercando ese helicóptero, sino que se está escuchando, y uno sabe que ese helicóptero viene a, a atacar, a dispararles aquí a todos los que están en este sitio. Eh, entonces eso toca decírselo a la persona sorda para que igual él pueda emocionarse, asustarse, preocuparse o ponerse feliz porque viene el helicóptero y entonces esa información que es importante escribírsela en texto. Y también cuando la música es importante para entender el desarrollo de ese contenido, de esa película o de ese programa, pues es importante decir qué tipo de música es, qué intención tiene, si es suave, si es de suspenso, bueno, eh, ese tipo de información también hay que dársela a las personas sordas. Y por último, también hay que incluir identificación de personas. Cuando no está viendo ese contenido y no es obvio no saber quién es el que está hablando, pues hay que decirle a la persona sordo, Pedro, dos puntos, y lo que está diciendo Pedro, ¿sí? O María, lo que está diciendo María. Eh, a veces, si en la imagen solo hay una persona, está hablando y él es el que está hablando, pues no es necesario decirlo porque digamos que es obvio de lo que está pasando. Pero si no es así, pues toca hacer la identificación de las personas. Ese subtitulado, pues claramente, evidentemente, le sirve a las personas sordas que saben leer. También le sirve a las personas, a los adultos mayores que han perdido su capacidad de audición y que toda la vida pues han sabido leer. Eh, pero también hay otros públicos a los que también les sirve y es que mmm, cuando uno no conoce bien un idioma, esos subtitulados le sirve a uno para ayudar a comprender mejor eh, un contenido dado. Pues, por ejemplo, yo tengo un inglés, digamos, aceptablemente bueno en el mundo de los negocios, pero no soy bilingüe, pues que me las sepa todas. Entonces, si voy, por ejemplo, a Estados Unidos y quiero ver algo de televisión, normalmente yo activo el closed caption, porque hay cosas que mi oído no entiende, no alcanza a entender bien, entonces con la lectura, pues sí logro eh, acceder a la totalidad del contenido. Eh, y lo otro es en sitios ruidosos como aeropuertos o hospitales o sitios así públicos donde generalmente ponen pantallas y ponen contenidos, pero no hay audio porque simplemente no aplica tener
20 televisores con audio todos prendidos al mismo tiempo. Entonces ahí, si uno quiere que la persona acceda, y ahí ya estoy hablando del público en general, pues es importante que tenga subtítulos. Igual hay unas partes técnicas a tener en cuenta cuando uno hace subtitulado, que tenga la mejor ortografía, que el tamaño del texto sea adecuado, el contraste con el fondo sea el que aplica. Y entonces vamos a pasar ahora a mencionar, ya para terminar, unas palabritas. Eh, Cada proyecto que tiene uno donde quiere hacer accesible un contenido tiene unas características y uno utiliza unas herramientas tecnológicas para cada uno que en general pueden tener variaciones y pueden tener diferencias para poder hacer accesible ese contenido. Depende de las características, sobre todo en temas en vivo, depende del cómo se esté desarrollando el evento, pues, y de las herramientas que se estén usando en el evento y a quién le quiere uno llegar con ese contenido, pues uno utiliza tecnologías que son diferentes en muchos casos. Para la parte pregrabada, pues no, es un poquito más estándar, aunque también hay algunas diferencias. Y aquí solo voy a mencionar alguna herramienta que usamos nosotros y que ofrecemos nosotros para hacer algunos contenidos en vivo accesibles. Eh, Esta herramienta es una solución que se llama Vplay y que le permite o nos permite entregarle, bien sea la audiodescripción o el closed caption o la lengua de señas o los idiomas, si es un tema de idiomas, al usuario final, a quien necesita ese contenido, a través de su celular. Entonces, por ejemplo, podríamos estar en este evento y, y cuando este evento eh, queremos hacerle servicio de lengua de señas y además traducir, poner un intérprete simultáneo para inglés. Entonces, la persona podría estar viendo en su pantalla, como seguramente ustedes están viendo este contenido, pero que alguna persona sorda podría ver la interpretación en lengua de señas en su celular. De esto, pues, así como esta solución, hay varias aplicaciones en el mercado que, que permiten eso. Una de las ventajas que nosotros hemos encontrado con esta solución es que no requiere descargar una app en el celular o descargarla en mi laptop, sino que simplemente a mí me dan un enlace web, yo abro una ventana aquí al ladito o en mi celular y puedo acceder a ese servicio. Eh, y es, digamos, por eso lo único que se requiere es un navegador y por eso tiene menos problemas de compatibilidad con los diferentes dispositivos que en general muchas aplicaciones o varias aplicaciones que hoy en día existen en el mercado. Y pues puede aplicar también para eventos presenciales o eventos virtuales remotos y, y es la manera como solucionamos el tema de accesibilidad en eventos en vivo, o una de las maneras. Bueno, a todo esto es a lo que nos dedicamos. Ya lo hemos hecho durante muchos años, nos encanta. Y, y bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Estos son nuestros datos de contacto y ahora pues no sé si haya preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a ver si Bueno, no sé si haya preguntas. por ahora no tenemos preguntas. Ok, Entonces damos por finalizada la sesión. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por haber aceptado la invitación el día de hoy. no, Richard, con mucho gusto y a ustedes muchas gracias. Igual ahí quedaron tus datos para cualquier duda puntual que te puedan escribir o llamar a tus números de Claro que sí. contacto.
Bueno, Luis, muchas gracias y a ustedes los invitamos a nuestra última sesión del día que comenzará en unos 15 minutos. Nos vemos en un momento. Gracias, Luis. Gracias, hasta luego.